Un buen día, pues vamos a seguir hablando de la historia de Europa del Este. Estamos empezando, apenas dimos un primer capítulo, toda esa trayectoria en la que vimos en qué difícil situación se encontraba Polonia, en la que toda esta gente de los gitanos que había pasado por todos esos lugares en los que estuvo más de 700 años, y que ya habíamos visto que estos gitanos venían de Egipto y que habían hecho todos sus asentamientos en Rumanía. Todo esto que va a ir haciendo de que quieren que los gitanos estén escolarizados, que cada vez que lleguen a un país sus hijos entren en las escuelas mínimo un mes, para que la nueva generación de gitanos tenga una idea clara de lo que es la historia de Europa y vaya teniendo pues conocimiento de todos los acontecimientos que pasaron ahí, aunque los gitanos no les interesa porque ellos son nómadas y pues les dicen que tienen que estudiar porque si no, no van a encontrar un buen trabajo cuando sean grandes y todo eso, pero lo que no saben es la ideología del gitano. El gitano no le interesa, a él no le interesa los empleos, él es nómada, él es libre, le gusta estar bajo el abrigo de las estrellas, le gusta estar pues en una constante aventura, por la cual a él no le interesan ni créditos hipotecarios, ni bancarios, ni empleos, ni nada de lo que se les ofrece, pero la Unión Europea insiste en que los gitanos tengan todo ese tipo, pues de que vayan a la escuela y estén escolarizados. Todo esto que nosotros vamos viendo y que vamos conociendo a través de Europa del Este, en la que se va a ir interviniendo pues localidades muy específicas, y en ellas vamos a ir viendo toda la trayectoria que va a pasar en Rumanía, en Hungría y en España, donde llegan todos estos clanes, donde ellos tienen sus tribus, sus reyes, todos los gitanos, y que va a ir haciendo toda esta situación. Más adelante vamos a empezar a ver todo lo que acontece con los judíos, lo que aconteció en Rumanía, lo que ocurrió en Hungría y en Polonia, toda esta influencia de todos estos pueblos polacos que va haciendo toda la formación de esos pueblos, en el que se van a ir visualizando, porque tanto los gitanos como los húngaros, ellos son nómadas, no tienen esas raíces, todo ese conjunto de sedentarismo que se quiere que se haga, que se hagan sedentarios, no les atrae, y aquí van a empezar a hacer toda esta expulsión. Vamos a ir viendo cómo cuando ellos llegan, todos estos judíos sefardí a España, son una porción de los judíos que llegan y se van a establecer en España, pero hay otros que quieren llegar a todas las orillas del río Rin, al este, donde hay una localidad llamada Scanesh, y van a ser los judíos Scanesh. Ya quedamos que los judíos conversos son rusos que se van a convertir al Islam, ¿sí? Eso lo vamos a ir platicando, porque toda esta situación en la que van recorriendo los judíos, toda esta geografía, a través de toda esta porción de Europa del Este, aquí vamos a ir viendo cómo los conceptos tanto de Rumanía como de Hungría van a ser muy importantes, todos sus conceptos que tienen acerca de la religión, cuando hablamos de las sinagogas, de sus templos, donde los judíos tenían en ese momento, estaban pasando por los 2000 años de la diáspora, y en la que vamos a ir viendo cómo se va a ir haciendo toda esta situación. Lo vemos muy marcado en la película, bueno, no es película, es una obra, ópera, teatro, en la que van a irse marcando, en la que esta es la banda musical del violinista en el tejado.
y que esta porción de ópera que vimos que es de teatro, que es El violinista en el tejado, donde mencionamos esta banda musical y que va a ser esos judíos que se van a, que esos rusos judíos que son los conversos y que van a salir ahí. Esos son los personajes, los judíos Ashkenazi, en lo que va a irse plasmando. Hagan de cuenta, para que tengan claro eso, como el actor Woody Allen, esa blancura que tiene porque ellos son de tez blanca, y los españoles, que son los sefardí, van a tener un semblante pues más aceitunado. Toda esta situación que se va haciendo y que va a hacer que se convierta en un centro judío, como un mosaico, como un cobelino, que es un tejido de pueblos que se van enganchando con el tiempo y que se van encontrando y que se van a ir entrelazando. Toda esta situación donde va a ir formándose la cultura, una cultura única, en la que vamos a ir viendo cómo se pueden extender tanto los gitanos y los judíos, con toda esa situación que tenían ellos, como sus lenguas, como esa forma de hablar, esos imperios que les fueron pasando encima, y que se va a ir haciendo todo un conjunto de todas esas cosas, lo que va a formar a Europa del Este. Aquí vamos a ir encontrando, por medio de su música, van a ir contando ellos la historia de sus pueblos, porque ellos ya no tienen territorios, y se van a hacer estos rusos judíos que antes se llamaban los cázaros, y que se van a ir convirtiendo al judaísmo por presión tanto de estos como de los católicos. Los van oprimiendo hasta que ellos van a mandaron a traer a un rabino del califato de Córdoba. Acuérdense que el califato de Córdoba está en España, y que se van a convertir en el judaísmo. De esta parte rusa que vienen bajando por todo el este del Rin, ¿sí? Y que está esta intersección en la que se van a ir formando sus templos. Aquí vamos a ir viendo cómo esta porción que los judíos vienen buscando al lugar de Askene, Askeni, que es el este del río Rin, la gente es pelirroja, pero con claros, ya les puse el ejemplo como el actor Woody Allen, para que se den más o menos una idea de cómo era la fisonomía de esa gente, y que van a encontrarse en todos los caminos. Se van hasta España, a donde hay una porción en la que los españoles le llaman sefardí, y que toda esta situación, ya les había comentado, su tez aceitunada, y que van a formar ahí también una cultura única, y en lo particular, porque ellos no tienen ya patria, ellos la patria la llevan en su corazón, por eso se casan entre ellos, por eso tienen sus lenguas, porque no quieren perder sus raíces, porque territorios ya no tienen. Y aquí es donde recordarán que en las épocas de Tito, cuando los expulsó del templo, y que más adelante va a haber una rebelión en Masada, donde van a empezar toda esa diáspora de los 2000 años, en la que para los judíos toda esta situación va a ser sumamente importante, porque aquí tanto los judíos como los gitanos van a ir formando todas esas comunidades, pero lo tienen que hacer al pie de la letra, porque si se empiezan a asimilar a los pueblos a donde ellos vayan, perderían totalmente el carácter judío. Y es una de las cosas que ellos defienden, tanto los gitanos como los judíos. La patria ellos ya no tienen territorio, su patria la llevan en el corazón, y su historia, que está plasmada en toda su música, donde aquí vamos viendo que desde aquella rebelión en Masada ellos perdieron todos sus territorios. Pero ¿dónde van a cuidar? Pues van a cuidar, casarse entre ellos, sus lenguas,
sus libros del Talmud o el Torah, la creación de sus sinagogas y todas esas tradiciones que se van a hacer por medio orales, ¿sí? Que va a tener el concepto tradicional y que es lo que defienden siempre. Aquí vamos a ir viendo cómo todos esos rusos judíos conversos que antes eran cázaros y que mandaron a traer al rabino del califato de Córdoba, y que ellos van a llegar a esa Europa del Este, rodeando todo el Rim para llegar a Ashkenazi, y se van a hacer los judíos Ashkenazi. Toda esta tradición que se va haciendo y que a través de su música judía van haciendo, ya les dije que ellos no pueden hacer esa asimilación con los pueblos que están al lado, porque perderían todo ese toque de su tradición, tanto escrita como oral. Esa tradición de que se va a venir en otros pueblos que ahí va a ir rodeando, como es Hungría, Checo, ¿sí? Y vamos a ir viendo cómo va a tener esa importancia. Toda esta situación en la que fuimos viendo cómo Tito va a sacar a todos esos judíos en la destrucción del templo, y que los turcos otomanos van a querer vencer a los de Rumanía, que no lo van a conseguir porque ellos están en cierto punto pues muy orgullosos de que los turcos no pudieron vencerlos, y aquí van a empezar a nacer las historias, y van a empezar a hablar de Vlad el Empalador, en la que se va a ir pues desarrollando una resistencia, una lucha pues terrible. ¿Para qué? Para evitar que los turcos los dominen. Y aquí se va a ir formando toda esa leyendas del conde Drácula, de la Orden del Dragón, y que van a ser totalmente extremas en todas esas luchas que tuvieron con los turcos, porque ellos querían pues quitarles todos los territorios, que es la patria que llevan en el corazón los judíos y que ya no pueden ser. Entonces aquí los turcos tratan de invadir Rumanía, que no se lo van a permitir, y van a empezar a surgir todas estas situaciones en las que se van a encargar de toda esa venganza que tenían contra los turcos, para los que en determinado momento van a estar sometidos. Dice que los rumanos, o sea, los de Rumanía, nunca fueron conquistados por los turcos, y lo que no les pasó a los húngaros, porque los húngaros en la batalla de Mogar, ellos sí fueron invadidos por todos estos turcos. Vamos a irnos dando cuenta cómo Rumanía, que ya ellos se dicen no haber sido invadidos por los turcos, aquí va a aparecer esa figura que les comento, Vlad, es el Empalador, que va a lograr parar toda esta situación que vienen los turcos queriendo invadir, y que se van a ir formando las leyendas. Hay una de ellas en la que comentan que en una ocasión Vlad el Empalador fue herido y lo llevaron con una gitana, pero esta gitana, ella era parte de todos esos pueblos con los que este hombre pues había sido muy, muy cruel, y en lugar de curarlo, comentan que lo convirtió en vampiro. Otros hablan de que todos los héroes de la noche recorren pues toda Europa del Este, y que esta importante situación, porque en ese camino nos vamos a encontrar a Vlad el Empalador, va a hacerse una fusión, va a entroncar con un personaje que no es ficticio, esto es de la vida real, y que se llamó Elizabeth Bartoli. Bartoli era una mujer pues muy sanguinaria, que mataba a las doncellas para tomarse pues su sangre, decían, para mantenerse pues inmortal. Dicen las historias, porque esto fue un hecho real, en la que se murieron más de 650 doncellas asesinadas. Las leyendas de los vampiros y la figura de Elizabeth Bartoli
van a ir haciendo todo ese marco histórico en el que la persona de Elizabeth, que sí existió, y Vlad el Empalador, se van a fusionar haciendo una amalgama también con el conde Drácula, y que es una leyenda que se plasma y que la va a llevar a la novela Bram Stoker, ¿sí?, en la que va a hacer el libro de Drácula. Drácula, en el que esta historia la va a llevar tanto a la literatura como al cine, y que va a ocurrir en toda la porción de Transilvania, que Transilvania es una porción enorme, ¿sí?, donde vamos a encontrar a los Cárpatos. Los Cárpatos son unos montes altísimos donde desaparecen todos los paisajes, donde son escarpados, donde su nieblina es espesa y densa, y que cuando se va atravesando todo el otoño es más densa, más espesa. Y aquí vamos a ir viendo cómo se va a ir sacudiendo toda Europa con todas estas neblinas terribles, en las que van a ir haciendo como un marco. Toda esta situación que está en Rumanía, aquí ya habíamos quedado que los turcos no van a entrar, y van a estar haciendo pues situaciones, toda esta porción que nosotros encontramos en Rumanía, donde van a estar situándose la historia de la novela de Drácula, donde lo va a situar allí, en esos lugares, porque allí en esos lugares hay muchas fortalezas. Esas fortalezas donde están los caminos, hay muchos estrechos, muchas gargantas de todos estos bosques, donde allí era donde llevaban a los turcos en las avanzadas que iban teniendo, y que se va a ir haciendo. Dice la historia que marcan el lugar donde nació Vlad el Empalador, lo van a situar en Chiasura, que es el lugar donde dicen que él nació, pero a él lo vamos a ir encontrando en todos los lugares de Rumanía, porque va a estar en Bucovina, en Chiasura, en Vladic, y toda esta situación que como ellos hicieron nomás ese marco histórico, en la que vamos a ir hablando de cómo Vlad va a estar en las películas, en los libros, porque aquí va Blackstone, lo va a situar el castillo donde estaba Drácula, en esa porción de Sinuru. Sinuru es un castillo que va a estar en las porciones, como que eran unas tierras que tenían mucha influencia alemana, pero también vamos a encontrar el castillo de Sinayá, donde está uno de los castillos, se puede decir que más hermosos y más bellos del mundo. Toda esta situación en la que todo el trayecto en el que se va a ir siguiendo a Vlad en todo Rumania, porque ya les dijimos que él está en todos lados, aunque su patria haya sido Surisura. Este castillo de Vlad, donde está situado el castillo de Drácula, por todo, había una influencia, fíjense, ¿se acuerdan cuando vimos la historia de Inglaterra, donde hablamos que los ingleses en esta época, porque acuérdense que todo está paralelo, cuando está pasando todo esto de Drácula en Europa del Este, en los ingleses estaban muy influenciados por todo aquel movimiento del romanticismo, una reacción al romanticismo y a la ilustración, y al imperio a la razón. Se desconoce aquí toda luz y sombras del corazón humano, que se está reivindicando con los conceptos, con los monstruos, con la moral de la era victoriana. Aquí vamos a ir viendo cómo las situaciones de todos esos cuentos de literatura escandinava,
de todos esos seres oscuros en los que hablábamos de la escandinava, es como una reacción que tienen los ingleses al querer volver a resurgir a las hadas, a los duendes, a los gnomos, a los elfos y a todos esos monstruos que escondían la doble moral de los ingleses, y que aquí van a ir saliendo todos esos seres oscuros, esos monstruos victorianos, como el Dr. Jekyll, como Dorian Gray, como Mr. Gay, o el esposo de Jane Eyre, y el vampiro, o sea, Drácula. Ya vimos que Astor Tudor hace días hizo un resumen sobre la película, sobre el libro de Dorian Gray, donde está retomando los estereotipos del dandy, porque Dorian Gray es un dandy, que son los estereotipos que menciona Baudelaire, ¿sí? Eso lo hizo Astor Tudor hace poco, pero aquí lo volvemos a nombrar porque era la época en la que los ingleses están haciendo todos estos libros, que están haciendo estas aportaciones a la literatura, y en la que existe esa obsesión a la oscuridad, y la vamos viendo con el director Coppola, en la que Bela Lugosi, que es un actor húngaro que va a representar a Drácula y que realmente se sintió muy identificado con el personaje, y aquí vamos viendo toda esa situación de personajes que sale, como Vlad el Empalador, Drácula, las situaciones de los vampiros y todas esas montañas de Cárpatos que están en Rumanía, en la que vamos a ir viendo cómo los turcos no pudieron entrar nunca a Rumanía, pero ¿qué les viene atrás? Les viene toda esa dinastías de los austrohúngaros, donde van a querer llegar a quitarles los territorios, y que ellos van a tener que tomar una conducta como de rebeldía, de ser lo contrario siempre de estos pueblos. Si ellos vienen un pueblo a invadirlos y son católicos, ellos se hacen ortodoxos, porque manejan esas dos situaciones, porque ellos no pueden ser musulmanes, porque recordemos que ellos son, sus enemigos son los turcos, y los turcos son musulmanes. Nos vamos a quedar hasta aquí, en la que dimos un recorrido por todos esos pueblos de Rumanía, donde Vlad el Empalador, vamos a irlo situando, y que se va a introducir en el libro de Drácula. Pues esto ha sido todo por hoy, y nos vamos a ver en la próxima clase de la historia de Europa del Este.